Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa La Fe Style. Soy César Lavos. Hoy tenemos dos grandes invitados. Claudia Fuentes, enfermera matrona de la Universidad de Valparaíso, quien nos estará hablando acerca de la influenza, los signos, síntomas y la manera de prevenir esta enfermedad. También nos acompaña el pastor Claudio López, profesor del CET, Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, quien también es director de misiones. Nos estará hablando acerca de cómo preparar a un misionero y de la realidad de misiones en Chile. Por otra parte, nos estará entregando una porción de la palabra del Señor. Y por último, en nuestro espacio musical tendremos al coro Levantando Cimientos. Aquí comienza su programa La Fe Style y su anfitrión César Lavos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa La Fe Style. Hoy tenemos una gran invitada, Claudia Fuentes Parra, enfermera matrona. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Para nosotros como programa es un alto privilegio tenerte acá y que hayas aceptado esta invitación. ¿A qué se debe este nombramiento enfermera matrona? Bueno, cuando yo estudié en la Universidad de Valparaíso, la carrera estaba fusionada. Ya. Entonces no tenía otra opción que estudiar enfermería obstetricia. Ok, ya. Por una cosa de salud pública, habían unido las carreras como forma de ahorrarse un profesional para las zonas rurales. Ya. ¿Hay algún profesional de la salud en la familia que te llevó a poder decidir a esto en el área de salud? Bueno, tengo tías paramédicos, auxiliares de enfermería, mi hermano laboratorista dental, que en parte estamos ligados. Bien. Y yo siempre me gustó enfermería. A veces habían familiares que me decían, ¿por qué no medicina? Pero no sé, siento que tengo vocación de servicio y que en enfermería lo podía desarrollar de mejor forma. Hace muy poco estuve con una sobrina que tiene que ver con enfermería también y me decía que era un gran privilegio que iban a entrevistar a una enfermera matrona. Es por lo que tú me contabas. Claro, porque ya la carrera está separada. Okay. Hoy en día se estudia o enfermería o obstetricia y somos pocos ya los profesionales que vamos quedando de enfermeras o matrones. Y bueno, hace un rato estábamos hablando en Tras Bambalinas y que muchas veces este tipo de títulos hace la diferenciación a la hora de tener dos currículums en mano. Y obviamente yo, si hoy tuviera en mi mano poder contratar a una de las dos personas, obviamente tendría que optar por Claudia en este sentido, por el hecho de tener una mayor, ser más profesional en varias áreas y podría ser una gran profesional para mi institución. Claudia, ¿cómo se ha dado esto de ser trabajadora de la salud y tú eres casada, soltera, tienes hijos? Sí, soy casada, tengo 2 hijos, uno de 12 años y mi niño de 7. Y bueno, es difícil al principio poder coordinar lo que es turnos, que son de 12 horas, Claro. con ser mamá, ser esposa y llevar una casa, la vida cotidiana. Pero la familia se ajusta, los horarios se acomodan y también siempre hay ayuda de otros familiares para ver los niños y para poder desarrollar las actividades de la vida diaria. Este llamado a la salud te llevó a tomar esta decisión y a abrazarla y llevar adelante esta gran carrera de la ayuda a la gente, ¿cierto? Aquí el necesitado. Hoy trabajas en qué área, en qué lugar en este momento. Bueno, trabajo en una clínica en Viña. Yo me desempeño en la unidad de cuidados intermedios. Ya. Siempre hace 10 años que trabajo en unidad de cuidado crítico o intermedio, lo que se llama UCI o UPC o UTI. Okay. Donde están los pacientes de mayor gravedad. Ya. Hoy en día estoy en un nuevo cargo administrativo qué bien. y semiasistencial. Llevo 2 meses
Así que estoy en el proceso de adaptación a este nuevo desafío profesional. Te felicito pues Claudia, y qué bueno que tenemos a esta gran invitada Claudia y que hoy tiene un nuevo cargo. Dios te ayude pues para llevar adelante esta nueva responsabilidad. Cuando hablamos del tema que nos congrega, ¿qué es la influenza? Antes que pasemos más adelante, yo te quiero mostrar algo. ¿Qué es para ti esto? Ese es un regalo a los niños cuando se portan bien. Ya, ok. Ante algún procedimiento. Sí, te cuento que hoy día, justamente hoy, hace un rato, fui vacunado ante este tema, la influenza. Así que, ¿qué nos podrías hablar de la influenza? Bueno, la influenza es una infección, es una enfermedad contagiosa, infecciosa, respiratoria. ¿Ya? ¿Ya? Que puede ir desde ser un resfrío o una gripe leve, ¿Ya? hasta en su grado de mayor gravedad, que puede causar incluso la muerte en aquellos grupos que son más vulnerables. Es una enfermedad de fácil contagio, por eso es importante la protección. Ya, ¿cuáles son los signos y los síntomas que llevan o que traen esta enfermedad? Claro, empiezan como un simple resfrío, gripal, estornudos, sensación febril, pero esto se caracteriza por mucho dolor muscular, a la diferencia de otros resfríos, duele todo el cuerpo y puede ir avanzando en gravedad hasta provocar una insuficiencia respiratoria, como sensación de ahogo, falta de aire y llegar incluso a causar la muerte. Bueno, ¿por qué te hago la consulta y por qué nos congrega esta temática? Porque es algo que es muy común, sobre todo en este momento del año, donde los jardines infantiles, las salas cunas, los colegios, universidades albergan una gran cantidad de alumnos en sala de clase, y es ahí donde se hace esta ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Contagio. Este contagio. Claro, porque uno va, vuelve y normalmente uno está situado en lugares de alto público. Entonces hoy nuestros niños, desde muy pequeños, son personas muy públicas. Hoy que están en este tipo de instituciones. Claudia, casos muy alarmantes con esta enfermedad. ¿En qué momento de esta enfermedad ya es lo más puede ser terminal, ¿no? Podemos estar frente a algo. Puede ser grave. Puede ser grave. Claro, hay grupos dentro de la población que tienen mayor riesgo, que son los niños y los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad crónica, que son, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, obesos, las embarazadas, algunas personas portadoras de VIH. Entonces, tienen esta condición que los hace de mayor riesgo. O sea que hoy día podemos estar haciendo hoy día un llamado a que se vayan, se vacunen. Claro, la vacuna es una de las principales medidas de protección contra estas enfermedades. Hay el Programa Nacional de Vacunas de Inmunización del país, es gratis para las poblaciones de riesgo, que son de niños de 6 meses hasta 5 años, 11 meses y 29 días, y los adultos mayores sobre 65 años. Las embarazadas desde la semana 13 de embarazo en adelante también, las personas que trabajan con creación de avícolas o con cerdos, y todas estas personas que te mencioné que tienen patologías crónicas se deben vacunar. Ya, la verdad que yo, ¿por qué me vacuno? Aproximadamente unos 10 años, si no un poco más. Es por el hecho de donde yo trabajo, soy una persona que está en muchos lugares donde hay mucha aglomeración de personas, o de público en este caso, también compañeros de curso, 60, cuando partimos, 60 compañeros en sala de clase es una cantidad importante, en donde volaban los bichos en el lugar y había que sí o sí estar vacunado contra esta influenza. ¿Cuáles son las medidas de prevención en el hogar, Claudia, por favor? Bueno, aparte de la vacuna, que es lo principal, es medida de higiene, el lavado de manos cuando uno llega a la casa, porque uno al trasladarse del lugar de trabajo, de estudio a la casa, toma la micro, toma la plata, mucha gente tose, no se tapa la boca con la mano, después se afirman del fierro la micro, entonces todas esas cosas, uno llegando a la casa lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Ojalá usar pañuelo desechable, bueno, ya casi no se usa de género, pero usar pañuelo desechable y eliminarlo. Claro, porque puede ser desechable, pero si lo guardamos no cumple ningún objetivo. Cubrirse la boca al toser, ya sea con un pañuelo o con el antebrazo.
Son medidas como básicas, de no compartir utensilios. A veces los papás tendemos a probar la comida del niño y después darle, y eso también uno le está transmitiendo gérmenes al niño. Y mantener la casa con circulación de corriente de aire, no tan encerrado, abrir las ventanas, oxigenar la casa. Hace un momento, antes de partir la entrevista, tenía un poco de temor de poner el brazo para que me vacunaran, porque tenía que estar contigo hoy en esta entrevista, pero la verdad las cosas que no me siento mal. Sí, obviamente hay un poco pesa el brazo. ¿A qué se debe? Bueno, toda punción duele. Exacto. ¿Ya? Sí. Y a veces hay una reacción local, donde se inocula el medicamento, se produce una pequeña inflamación y puedes sentir un poco de fiebre, o mañana sentirte un poco decaído o como un pseudo resfrío. Pero esa es la reacción normal de la vacuna. Y solamente paracetamol o algún antiinflamatorio y frío local. Y me dijeron harto líquido. Y harto líquido también. Ya. ¿Por qué es importante vacunarse, Claudia? Hemos hablado de muchas cosas, pero nuevamente ahora ¿por qué es importante vacunarse? La vacuna es importante porque una de las principales medidas de prevención de estas enfermedades que son tan fáciles de contagiarse. Uno estornuda a alguien cerca tuyo y te agarras el virus, un virus, ¿ya? Y por eso es importante prevenirlo. Es una enfermedad que puede ser grave y causa muerte. ¿Ya? Aquí en Chile hay todos los años entre 4.000 a 6.500 personas que se hospitalizan por influenza, de distintos grados. No es menor. Y 400 a 500 personas que mueren por influenza, sobre todo mayores de 65 años. Entonces, no es una cosa menor. Por eso estas vacunas, este programa de vacunación está dictado por la Organización Mundial de la Salud. No es que a Chile se le ocurrió, es de la Organización Mundial de la Salud. Ellos hacen un estudio todos los años del comportamiento de estos virus y proyectan, ¿cierto?, cuál va a ser el comportamiento para el año que viene. Y ellos, ¿cierto?, el Servicio de Salud, a través de también el Instituto de Salud Pública, obtienen estas vacunas y las reparten las distribuyen para todo el país. Y se ve que estas poblaciones son las de mayor riesgo, la gente que se muere de influenza. Y eso es que hay que evitarlo. Se han habido campañas que han salido de gente anti-vacuna, pero lamentablemente no están basados en estudios serios con respecto a las vacunas. Lo que está sí probado y comprobado es que sí protegen y sirven para la población. Claudia, otra pregunta que yo creo que a todos nos puede llamar la atención, independiente en el lugar que vivamos acá en Chile, de la región, estamos visitados por muchos extranjeros. Sí. ¿Cómo es el llamado a estas personas que hoy yo creo que han visto en Chile su lugar para definitivamente desarrollarse y vivir casi para siempre? ¿Quién les hace el llamado o la obligación o el llamado hoy día a través de la entrevista es que se acerquen a los consultorios? Claro. Bueno, como esta es una campaña, se hacen medidas de campaña. Por ejemplo, se va a los colegios. Ya no se espera que las personas vayan al CESFAN o al consultorio a vacunarse, sino que se sale a buscar a la gente. Entonces se coordina en aquellos lugares que está la mayor población de riesgo, jardines infantiles, sala cuna, donde vamos a encontrar los niños de la edad, o hogares de ancianos, casas de acogidas de ancianos, donde están los mayores de 65 años. Y a la gente extranjera hay un programa de salud del extranjero. No sabía. Hay un programa de salud del extranjero, pero que en este momento le da mayor protección a las mujeres en edad fértil. Para que se puedan controlar los embarazos o para que puedan prevenir embarazos, y en realidad enfocado a la salud de la mujer. Todavía falta incorporar al hombre, pero sí los niños y mujeres extranjeras están dentro de este programa de inmigrantes. Y ahí se hace el abordaje con respecto a las vacunas también. Hoy en día, en la época del año, la mayor cantidad de consultas a nivel de consultorios, CESFAN me parece, y hospitales, es esta consulta de la influenza. ¿Qué ha hecho el gobierno para, de alguna forma, de sacar la presión de la consulta en hospital, y ha creado CESFAN, consultorios, para tratar de que las urgencias mayores sean en los hospitales? Claro. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que los hospitales se congestionan porque la gente consulta en la urgencia con motivos de consulta que no son realmente urgencias.
dolores musculares a veces, lumbagos o resfríos. Ya. Entonces por eso se ha ido creando los CESFAM, que son los centros de salud familiar, que son lo que antes era consultorios, que ahora son CESFAM porque están mejor equipados, y las salas IRA, donde se atienden a estos niños con kinesiólogos, claro, para el manejo de infecciones respiratorias, y los SAPO, ya, que los SAPO son como estas urgencias menores. Entonces la gente se le debe indicar que cuando tienen estas urgencias menores deben acudir a esos centros, al CESFAM o al SAPO. Y ellos ahí evalúan cuando es algo grave, lo derivan a la urgencia del hospital que tiene ya mayores recursos, que está preparado para una urgencia mayor. Pero hay muchas consultas que deberían ir al CESFAM o al SAPO y ahí se resuelven. Pero a veces la gente no, ahí tienen que pedir hora, tienen que esperar, claro, entonces prefieren ir al servicio de urgencia y ahí el servicio de urgencia muchas veces colapsa. Okay. Claudia, desde muy niño, no hace poco, desde hace un buen rato ya, yo mostraba el globo, que me porté muy bien cuando me vacunaron el día de hoy, pero desde muy niño he tenido la gran interrogante. ¿Ustedes son de otro material? ¿Por qué ustedes están enfrentándose a diario con tantas enfermedades? ¿Ustedes tienen un plan de vacunación en forma especial? Por favor, si me podrías decir. Bueno, el primer grupo que se vacuna cuando empiezan las campañas es la gente de salud. Ah, okay. Siempre nosotros nos vacunamos, la campaña empieza 1 o 2 semanas antes que el resto de la población. Ya. Siempre nos vacunamos todos los años. Ya. También tenemos que tener como requisito para entrar a trabajar en salud la vacuna contra la hepatitis, ya, okay, que son 3 dosis. Y toda vacuna que venga somos los primeros en recibirla. Ya. Y obviamente tenemos todo el manejo de medidas de protección ante los pacientes con infecciones. Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de mascarilla, el uso de pechera, está todo protocolizado. ¿Qué usar en caso de si el paciente tiene tal o cual infección? El lavado de manos, que nosotros nos lavamos las manos. Tenemos estudiado que, por ejemplo, en cada atención del paciente debemos lavarnos las manos mínimo 5 veces, sí, para atender una vez a un paciente. Entonces, eso multiplicado por cuánto. Y todas estas medidas, tenemos los elementos de protección personal, que son estos: mascarillas, guantes, pechera, y protocolos para atender a pacientes con distintas infecciones. Entonces, más que nada es la prevención, y que usamos esto y nos protegemos. No, así igual de repente igual nos resfriamos. Sí, eso, sí. Sí, porque de repente uno ve o escucha índices en televisión, en cualquier otra plataforma, y vemos que está pero totalmente colapsados los centros hospitalarios y de consultas también menores, y ustedes están en pie. Pero siempre de repente más de alguna roble ha caído ante este tipo de enfermedades. A veces ha pasado que después que pasa la crisis de todo, empezamos a caer de algunos, otros con algunas infecciones, influenza sobre todo, pero como estamos vacunados, es de menor gravedad. Sí, ahora, lo que hay que dejar claro es que la vacuna protege contra el virus de la influenza. Ya. Pero hay otros virus que igual producen resfrío o gripes. Okay. Entonces a veces la gente dice, yo me vacuné y me enfermé igual. Claro, pero se enfermó con otro virus, no con el de la influenza. O sea, a veces gente dice, no, ¿para qué me voy a vacunar si me resfrío igual? Pero es por eso, porque la vacuna es específica para la influenza, que es el virus que provoca, es más agresivo. Ya. No quiere decir que no nos vayamos a resfriar o tener un estado gripal durante el año. Lo podemos tener, pero de otro virus. Ya. Es muy interesante lo que estamos conversando, y yo creo que para aquellos que tienen, no sé, la inquietud de repente de poder en algún momento tener la intención de poder estudiar algo relacionado con salud, aquí está Claudia, un ejemplo vivo de que se puede y que llevar adelante el asunto de la salud, porque es muy apasionada al momento de responder cada consulta que estamos en esta entrevista. Así que ánimo a aquellos que quisieran en algún momento optar por el estudio de enfermería hoy en día, ¿cierto? Sí. Y en alguna casa de estudios, muy bueno, porque se ayuda a las personas, ¿cierto? En general. Así que Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Es una gran alegría, siempre lo digo, porque cada entrevistado para nosotros es una bendición, nos bendice. Hoy día tú estás nombrada con un cargo importante en el lugar donde tú trabajas, y eso solamente lo ha hecho el Señor. Que Dios te ayude, que te acompañe y te fortalezca en todo esto, y tus bebés y tu esposo te respalden en todo lo que tienes que hacer de aquí en adelante, y te dé el carácter
pero el carácter a la altura, ¿cierto?, de una hija del Señor, que cuando Dios bendice no nos hace mal. Claudia, ¿qué nos podrías tú decir? Hablamos recién que cuál era la población de mayor riesgo. Hablamos de los adultos mayores hoy en día, ¿cierto? Sí. Estas personas, cuando no pueden consultar en lugares, ir al lugar para la consulta, ¿hay alguien que se puede movilizar, un operativo para llegar a sus hogares? Sí, si por ejemplo la persona estuviera en su casa, ¿no? En un hogar, el familiar puede ir al CESFAN y por lo general los CESFAN tienen un catastro de las personas, si está inscrito, de las personas que están postradas, porque se les va a hacer visitas del CESFAN a la casa y se va a vacunar a la casa. Okay. En la comodidad de la casa pueden ser atendidos, así que mucha atención a lo que está hablando Claudia, que nadie puede quedar sin esta vacuna. O sea, la población de riesgo no puede quedar sin vacunarse. Claro. Ahora, si uno no es de riesgo, no está dentro de este grupo etario, igual puede adquirir la vacuna, pero ahí ya tiene un costo. Para la población de riesgo es gratis. Que son los niños de 6 meses hasta los niños de 5 años, 11 meses y 29 días, y los adultos mayores sobre 65 años y los crónicos. Pero para el resto de la población, si se quiere vacunar, tiene que adquirir la vacuna. Nos ha quedado muy claro al estar conversando con Claudia y nos deja, bueno, qué mejor que agradecer a Dios por este gran capítulo que tenemos de tener a una profesional más, quien es Claudia, quien es enfermera matrona, con este tema tan hoy, no de moda, sino de contingencia, ¿cierto? La influenza. ¿Qué más? Decirte que algún consejo a nuestros televidentes, con respecto al tema de la influenza, por favor, a la cámara. Bueno, que mantengan siempre la casa limpia, el lavado de manos es primordial, sobre todo los niños hay que protegerlos, no sobreabrigarlos, porque a veces se cumple el error de protegerlo, de abrigarlo, el niño suda, transpira, se queda con esa ropa húmeda y se va a enfermar. Entonces, no sobreabrigarlo, tratar de evitar en las épocas de mayor invierno lugares con mucha gente, el mall o esas cosas así, y tratar de cuando hay algún familiar enfermo no visitarlo, llamarlo por teléfono. Sí, de verdad. Eso es como prevenciones básicas. Pues yo soy una de las personas que cuando empezaste a hablar, sobreabrigarlo. Cuando yo salía con mis hijos, salía con tremenda mochila en mi espalda, por si les daba frío, por si les daba calor, por si se mojaban. Y yo era uno de ellos y cometía este gran error y aparentemente yo era el que los enfermaba. Así que, bueno, Claudia, una vez más, muchas gracias, Dios te bendiga, y a ustedes continúen en la sintonía de nuestro programa, y viene una pausa musical con una alabanza al Señor. Dios le bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
buscaré. Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación. Alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me golpeen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa La Fe Style. Hoy tenemos un gran invitado, el pastor Claudio López, pastor, profesor y director de misiones en Chile. Bienvenido, pastor Claudio. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy agradado de estar con ustedes en esta noche, en este lugar. Cuánto más para nosotros de que haya podido aceptar nuestra invitación para poder compartir un momento del tema que nos congrega, que es misiones. Pastor, ¿usted de cuánto tiempo lleva en el Evangelio del Señor? Bueno, yo soy nacido en el Evangelio, pertenezco a un hogar de pastores cristianos, así que nací con el ADN de la iglesia, activando hasta adulto, hasta el día de hoy, ¿no? Nunca me he separado del quehacer de la iglesia en realidad. Qué lindo. ¿Usted es oriundo de esta zona? De acá, de esta zona, de Quilpué, nacido en Viña del Mar, pero quilpueíno desde niño. En realidad, mi papá se fue a atender una iglesia en Quilpué y ahí nos trasladamos toda la familia a la ciudad de Quilpué. Y a una edad de niño, adolescente, sintió un llamado especial de misiones al tema que estamos hoy día tratando. Yo, bueno, me desarrollé primero en la etapa de evangelismo. Generalmente en la iglesia y en la iglesia en la que nosotros nacimos éramos de la predicación a la calle, también, del ya. trabajo y en la década del 80 en las carpas y todo eso, hasta que el año 85 me casé y decidimos con mi esposa irnos al Instituto Bíblico para prepararnos. Y el año 89 estaba egresando del instituto y el 90 ya asumiendo con mi primera experiencia pastoral. O sea, el lugar donde usted se congregaba normalmente era las Asambleas de Dios. Sí, las Asambleas. Ya, de y Dios. necesariamente tienen que ser prepararse para ir a terreno, Por supuesto, a la claro misión que sí, en este caso. Claro. En el caso del pastorado, en el año 90, cuando yo asumo mi primera experiencia como pastor, el Señor empezó a tratar conmigo fuertemente, una experiencia muy potente en el área de las misiones. Empecé a ver una realidad, empecé a darme cuenta que la Escritura decía cosas que uno a veces las pasaba un poco por alto, ¿no? El aspecto de, por ejemplo, la Gran Comisión. Y uno siempre lo leía desde una perspectiva muy personal, muy nuestra, pero cuando uno entiende de que hay naciones de la tierra que necesitan el alcance, comencé a trabajar mucho eso en nuestras vidas y decidimos abrazar el llamado misionero con mi esposa, con mi familia, con mis hijas, y el año 95 pudimos salir a desarrollar nuestra primera experiencia misionera en Asia. ¿En Asia? En Asia. Estuvimos primero en Singapur y Malasia, allá
en el campo misionero. Estuvimos en una experiencia de un año y a nuestro regreso, bueno, volvimos con todo el potencial como para comenzar a desarrollar un trabajo con jóvenes, con niños, con adolescentes y hasta el día de hoy no hemos parado de desarrollar eso con algunas etapas de trabajo en el ámbito misionero. Hemos podido estar apoyando en diferentes lugares, en Centroamérica, norte de México, y hoy día mis hijas ya desarrollando su labor ministerial ya solas en el campo misionero. Ya están trabajando. Sí. Pastor, ahora y aprovechando lo que usted me está respondiendo, ¿qué opina usted sobre el estado de misiones en Chile? Sí, bueno, nosotros como iglesia en Chile tenemos una tremenda deuda. Y aquí quiero dirigirme a los líderes de la iglesia. Nosotros tenemos una deuda histórica con Dios con respecto a la respuesta que debemos dar a la Gran Comisión. Nosotros como país estamos muy lejos de alcanzar una meta mínima para el alcance. Cuota mínima. Claro que sí. En ese aspecto podríamos decir de que estadísticamente, porque aquí se manejan mucho las estadísticas, nosotros en Chile estamos enviando muy pocos misioneros. Nosotros en la escuela siempre analizamos el concepto de la realidad en base a porcentajes, ¿no? Y un país con una iglesia normal, que funciona, que cree, que le ha entendido la gran comisión de Dios para su país, está enviando hoy día en porcentaje un misionero por cada 700 o a 1000 creyentes que se quedan en el país. Un misionero entre 700 y 1000 es el promedio, ¿no? Estamos hablando de países potencia en el ámbito misionero, ¿no? Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur y otros países que son enviadores de misioneros. La realidad nuestra es totalmente distinta. Nosotros, en nuestro país, estamos enviando un misionero por cada 16.000 creyentes que se quedan en Chile. Chilenos. ¿Y cuál es el país o los países que se destacan más en esta área de enviar misioneros? Sí, nosotros nos tenemos que enfocar un poquito en el ámbito sudamericano, ¿no? Porque esa es nuestra realidad. En el ámbito sudamericano tenemos una potencia o 3 países que sobresalen, como es Brasil, Argentina y Costa Rica. El resto de los países, si nosotros sacáramos esos 3 países de la realidad latinoamericana, nosotros estamos todavía años luz de alcanzar niveles de misiones. Esos países, gracias a Dios, nos han permitido estar o ser potencia misionera en el mundo hoy día, Sudamérica o Latinoamérica, pero la realidad es que esos 3 países nos llevan una ventaja demasiado grande en comparación. Y hoy en día, ¿cómo se prepara un misionero en Chile? Bueno, nosotros digamos, en términos misionológicos estamos hablando de 2 elementos. Primero, una plataforma de envío, ¿no es cierto? En la plataforma parte de la iglesia local y de su pastor local. Porque es el primero que reconoce si alguien tiene un llamado o no. Es el pastor el que tiene que recomendar o no recomendar a alguien para ir al campo misionero. Entonces, desde allí comienza lo que nosotros llamamos una plataforma de envío. Y esa plataforma pasa por varios procesos, porque el enviar un misionero no es un asunto de la noche a la mañana, ¿no? Hay que hacer una preparación muy profunda de las personas que van a ir al campo misionero, y por esa razón nosotros recomendamos, dependiendo de las edades, ¿no es cierto? Hay escuelas de verano, retiros de invierno, etcétera, un montón de oportunidades, pero la más importante, diríamos yo, se refiere a una preparación formal, educacional, como es la Escuela de Misiones, en donde en 2 años, ¿no es cierto?, se preparan con todo lo necesario para evangelizar en el campo transcultural. Porque no es lo mismo evangelizar en nuestro propio contexto que evangelizar en un ambiente en otra cultura. Y dentro de los perfiles específicos que ustedes como profesores, como instituto, buscan un perfil de un evangelizador a un país en específico. ¿Ustedes ven
idioma, Sí. tienen que pasar por ese tipo de barreras. Por supuesto, la preparación de una persona que está llamada al campo misionero es algo que es un proceso. Claro. Es un proceso bastante largo en algunos casos. Va a depender de muchos elementos, porque uno tiene que analizar el tema perfil del misionero y el tema perfil del lugar claro. donde va a ir. Entonces uno tiene que hacer un análisis allí y apoyar al misionero en términos de la preparación necesaria, porque él tiene que alcanzar el perfil mínimo que se requiere para ir a algún lugar del mundo, ¿no? Hoy día nuestro gran desafío en misiones o en misionología le llamamos la ventana 1040. Sí. La ventana 1040, ¿no es cierto?, es un espacio de territorio que está entre el paralelo 10 y el 40 a latitud norte, ¿no es cierto? Y es donde se encierran la mayor cantidad de los países menos alcanzados en el mundo. Que esto parte, dicho de manera que se entienda, desde el norte de África, ¿no es cierto?, incluyendo Asia y el Medio Oriente. Okay. Pastor, una consulta. ¿Es común que en las congregaciones se levante un aporte a misiones o se lleve a cabo un aporte y se ponga en favor de este tipo de actividad de la Iglesia del Señor? Sí, en Chile lamentablemente eso no está incorporado en la iglesia. Okay. Cuesta mucho lograr que una iglesia dé un aporte para misiones. Generalmente lo da cuando está involucrada con un misionero. Okay. Con un misionero en forma directa que está apoyándolo. Hoy día tenemos, el consejo es buscar misioneros que estén en el campo, ¿no es cierto? Y ver la forma de cómo apoyarlos. Para eso están las agencias de misiones. Para eso están las agencias que están enviando misioneros. Y en Chile tenemos varias agencias funcionando y la iglesia puede recurrir eventualmente a esas agencias para preguntar dónde es necesaria nuestra ofrenda, dónde podemos nosotros estar presentes para, de alguna manera, la iglesia hacerse presente en ese trabajo que nuestros misioneros están haciendo en distintos lugares del mundo. O personas en forma individual Personas que en forma tengan individual, recursos lo y mismo. quisieran hacer un aporte a este tipo de agencias que ustedes, Claro yo que la sí. verdad que lo desconocía. Claro que sí. Ya, ok. Quisiera hacer una consulta. ¿Qué es para usted necesidad versus oportunidad Sí. de conocer a Cristo? Sí, nosotros generalmente, y para dar a entender a nuestra iglesia, en nuestro contexto, porque por lo general nosotros recibimos la respuesta, ¿no es cierto?, de, bueno, aquí en Chile también hay mucha necesidad. ¿Por qué pensar en otros lugares? Sí, es la pregunta normal de que Claro. de las personas que no tienen esta cultura de la evangelización y podrían decir, y están en todo su derecho de decir, pero ¿por qué no evangelizan en Chile? Claro Pero que sí. aquí viene la consulta necesidad versus oportunidad. Claro, nosotros trabajamos esa variable porque nosotros en Chile entendemos que hay necesidad. Hay mucha necesidad de conocer a Cristo. Hay mucha gente que está perdida en Chile y es necesario que la iglesia haga algo por ellos. Pero en Chile hay mucha necesidad, pero hay mucha oportunidad de conocer a Cristo. Una de esas oportunidades es este mismo programa, Claro. etc. Tenemos radios cristianas, tenemos colegios cristianos, tenemos un país que debe tener un porcentaje de iglesias impresionante. En cada barrio uno encuentra iglesias. Entonces, no hay persona en Chile que muera sin Cristo que pueda llegar a decir algún día, a mí nadie me dijo, nunca me hablaron de Cristo. Pero en ese mismo concepto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos otros lugares del mundo donde la necesidad es tan abrumante, es tan inmensa, pero la oportunidad es cero. No hay ni un solo cristiano. Hay puntos del mundo donde no hay ni un solo cristiano. Y es necesario que la iglesia entienda que la Gran Comisión llega hasta lo último de la tierra. Y esa es la parte en la cual nosotros estamos al debe. Sí. Necesitamos enviar porque hay muchos lugares en el mundo donde hay mucha necesidad y no hay ni una sola oportunidad de conocer a Cristo. Es decir, tenemos gente naciendo hoy día en países como Burkina Faso, Sí. en países como la India, en países como Nepal, Pakistán,
que están naciendo hoy día y no van a tener ninguna oportunidad de conocer a Cristo en toda su vida si nosotros seguimos haciendo la tarea como la hemos venido haciendo hasta ahora. Cuando se refiere a Burkina Faso, ¿qué es Burkina Faso? Burkina Faso es uno de los países más nuevos del mundo, ¿no? Se constituye recién a mediados de la década del 90. Este país pertenecía a un conglomerado que antes se llamaba Alto Volta. No sé si oyeron hablar de eso, pero bueno. Burkina Faso es una de las 3 naciones más pobres del mundo. Burkina Faso tiene un porcentaje bajísimo, 0 de cristianos. O sea, ni siquiera pueden formar parte de las estadísticas, porque los únicos cristianos que existen son algunos cristianos que pertenecen a algunas oficinas internacionales, que no son originales de Burkina Faso, que trabajan en las representaciones de los países, etc. Entonces, no hay cristianos en este país y hay que hacer un trabajo muy grande. Nosotros recién en este año estamos trabajando en el envío de la primera misionera que va a esa realidad en 2 años más. Primero tiene que estar en una escala en España para luego poderla enviar a Burkina Faso. No es fácil porque son países musulmanes y esto hace que la preparación sea mucho más apuntada de manera mucho más eficiente para que nuestros misioneros sí logren el resultado que esperamos. Ahora que usted nos habla de una mujer que va a Burkina Faso y de ahí extraer una pregunta: ¿quiénes son los enviados? ¿Quiénes son más los que levantan la mano y dicen yo iré? ¿Es más la mujer o es más el hombre? Sí, aquí has tocado en algo tremendamente, una realidad fuerte en el mundo latinoamericano. Las misiones latinoamericanas, de todos los misioneros que salen al campo de Latinoamérica, un 70% son mujeres. Un 70% son mujeres. Y solo un 30% de los misioneros enviados son varones. Aquí, no sé, algo pasa. No tenemos una respuesta muy clara a este tema, pero generalmente, y no sé por qué razón, es la mujer la que, no sé si por un tema de sentimientos, o no sé, la mujer tiene un sentido especial en esto. Pero pastor, también se da en las congregaciones también. Sí. Cuando hablamos de números, cuando hacemos la división sí, y empezamos a separar hombre-mujer, normalmente nos ganan las mujeres. Y generalmente son las mujeres en nuestro contexto las que sostienen la obra, justamente están ahí al frente, lideran, etc. Sí, es la realidad. Y tenemos otra realidad muy lamentable también. Sí, el porcentaje de fracasos en el campo se da mayoritariamente entre los hombres. O sea, nos siguen ganando. En ese aspecto tenemos algo que tratar, algo que ver. No sé si será cultural. Tenemos que tratar el tema porque se da también esa realidad en nuestras escuelas de misiones. Un mayor porcentaje de alumnos, alumnas, claro. Y tenemos inclusive alumnas que ya, nosotros hemos egresado de nuestra escuela alumnas que ya superaron los 58 años. Y que se decidieron ir a estudiar y a prepararse para ir al campo misionero. O sea, la mujer está dispuesta a salir en cualquier edad, en cualquier momento, bajo cualquier condición. O sea, hoy día no se da que es a una adolescente que siente un llamado o una joven ya de aproximadamente 18 años hacia arriba, sino que se da en todo tipo del desarrollo de la mujer. Claro 50 años, hay un llamado potente a decir un heme aquí, Señor, envíame a mí. Están dispuestas. Pastor, edades normalmente en que un misionero puede hoy en día tener este envío. La edad de envío es, la verdad es que es un abanico inmenso. Generalmente se da en las edades más jóvenes, entre 25 y 35 años, la edad de envío de un misionero. ¿Ya? Pero nosotros tenemos la realidad de enviar muchos misioneros al campo. Bueno, sin dejar de mencionar que un alto porcentaje de nuestros misioneros son niños, porque son hijos de misioneros que van al campo. Y ellos, de alguna medida, también son misioneros. Claro. Y generalmente los hijos de nuestros misioneros son los que tienen el contacto más directo con la realidad de un país, porque ellos tienen que ir a la escuela, tienen que salir a jugar al barrio. Entonces, nosotros en la preparación de un misionero, y especialmente un misionero que es casado y que tiene hijos, tenemos que trabajar también con su familia, con los niños, prepararlos, porque ellos también son parte de ese llamado.
Y eso es algo muy bonito. Ahora, nosotros tenemos un dato estadístico que es bastante interesante, que la mayoría de los misioneros que hoy están en el campo misionero reconocen haber sido llamados entre los 8 y los 12 años. Y allí hay un desafío para la iglesia. Aquí hay un desafío para los pastores. ¿Qué vamos a hacer con un niño entre 8 y 12 años que nos dice, pastor, yo tengo llamado al campo misionero? Y es allí donde nosotros tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad, sí, porque es la iglesia la que debe preparar primariamente, porque la escuela de misiones es una herramienta que ya es para aquel que sabe que va a ir al campo misionero. Encauzar claro, y preparar. Claro. Pero la preparación, la escuela real del misionero debe ser la iglesia local. Dentro de este Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, ¿dónde hoy en día alguien de nuestros televidentes podría acercarse? Usted está instalado en Viña del Mar, y me parece en el norte de Chile. No, tenemos en nuestra escuela, la escuela que pertenece a nuestra área seccional, funciona en Viña del Mar, en la sede central del Instituto Bíblico, allí en calle Quillota 575. Cualquier persona puede acercarse allí a consultar. Son cursos modulares, así que pueden ir en cualquier momento para comenzar al mes siguiente. Porque es una materia por mes, entonces se hace fácil para poder tomar la escuela. Y nuestra otra sede funciona en la Iglesia Jesús Te Llama de la ciudad de Quillota, en pleno centro de Quillota. Pero esto es, disculpe, previo carta extendida por su pastor, por supuesto, caso. Nosotros al aspirante o a la persona que desee ingresar a la escuela le entregamos dos documentos. Uno lo tiene que llenar el aspirante y el otro lo tiene que llenar su pastor. El primero es datos personales y algunas consultas, y el segundo es una autorización de su pastor. No podemos recibir a alguien si no nos trae esos dos aspectos. Y se recomienda que sea egresado de cuarto medio. ¿Cierto? Ya, esa es una recomendación. Sí, podemos recibir a alguien antes de que egrese de cuarto medio, pero no podríamos certificarlo si no ha terminado su enseñanza media. Es lo único nomás. Hoy en día, frente a qué realidad numérica de egresados del instituto en esta área de la evangelización. Bueno, yo estoy a cargo de la escuela de esta zona, de esta región, desde el 2011, y desde el 2011 a la fecha tenemos 58 egresados ya. 58 egresados, de los cuales un porcentaje ya están en el campo misionero. Ya, eso es un gran éxito, porque generalmente una persona que tiene llamado misionero, el proceso es bastante largo, ¿no? Una persona que tiene llamado misionero no puede pensar que mañana, si hoy día recibió el llamado, mañana ya va a estar en el campo. Es un proceso un poco más largo. Hoy en este programa estamos también dejando, pastor, un gran precedente, que las iglesias puedan levantar aportes para misiones o esta agencia que usted nombraba, la verdad que yo desconocía totalmente, y que puedan apoyar este gran ministerio de la evangelización, y aquellos que tengan el llamado se puedan acercar a los lugares que el siervo del Señor ha podido enumerar, y a la vez puede tener algún número telefónico, ¿cierto? Usted, sí. Aparte de una dirección, ¿nos podría decir algún número telefónico? El 963-648402. 963-648402. Ese es el número. ¿Usted va a estar atendiendo? Sí, yo estoy atendiendo en ese número. Ok. Pastor Claudio López al teléfono. Desde ahí usted se inscribe y empieza toda la postulación. De hecho, si usted desea hacer una postulación a la escuela o un aporte, yo le voy a dar las formas de cómo usted puede hacerlo, porque hay todo una formalidad. No es que yo recibo dinero, sino que yo le voy a dar las cuentas, los lugares, los misioneros a los cuales usted puede apoyar. Eso no pasa por mí. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros, y ahora le invito a que nos pueda compartir una porción de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes una palabra del Señor ahora, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor así: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata
y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Una frase o una expresión que generalmente utilizamos para decir que hoy día podemos comer muchas cosas y etcétera. Pero el contexto de este texto es la predicación, la primera vez que Pedro tiene que predicarle a un gentil, a alguien que no es judío. Y Pedro, la respuesta que le dio al Señor fue: no estoy dispuesto a predicarle a un gentil. No me interesan los gentiles. Eso es lo que sacamos de este contexto, porque si bien es cierto, la iglesia del apóstol Pedro, la iglesia primitiva, hasta ese momento era una iglesia tremendamente exitosa, miles se convertían a Cristo, todo el mundo accedía al Señor, en el contexto de Jerusalén, era una iglesia netamente de judíos. No era una iglesia donde hubiera participantes de otras razas, de otros lugares, de otros contextos. Entonces, esta es la primera vez cuando el Señor confronta a Pedro con una barrera cruza una barrera cultural. Pedro, es necesario que vayas y le prediques a Cornelio. Cornelio era una persona que no era originaria de los judíos. Cornelio era un romano, era un soldado romano. Y Pedro se negaba a hacerlo porque él tenía otra concepción de iglesia. Sin embargo, esas mismas barreras nosotros hoy día las encontramos. Yo quiero hablarles de tres barreras que las misiones han tenido que enfrentar a lo largo de la historia del cristianismo. La primera barrera que hemos encontrado, y en nuestro contexto también, en nuestro país, es la barrera del no se puede. Cuando la iglesia comenzaba en este país y alguien pudo haber dicho: mire, es necesario que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, tienen que pensar en enviar misioneros a otros contextos, tal vez la respuesta muy natural y muy lógica es que no se puede. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos las herramientas para hacerlo. Somos una iglesia naciente, somos una iglesia temprana, somos una iglesia muy, muy nueva. No tenemos las herramientas necesarias, no tenemos el conocimiento necesario para hacerlo. Pero a través de los años se demostró que esa barrera era muy, muy rápida de poder cruzar, porque sí se puede, en el Señor sí podemos. Y cuando uno descubre el poder del Espíritu Santo, cuando uno descubre el poder de Dios actuando en la iglesia, sí se puede. No es que no se pueda, se puede. Y eso se descubrió a fuerza de muchos misioneros que sí salieron al campo, aún en tiempos donde no se hablaba de misiones en las iglesias. Aún así hubo hermanos, hubo personas que sí salieron al campo misionero. Entonces la barrera del no se puede quedó eliminada hace muchos años. Luego saltamos a una segunda gran pared que se nos levantó: es que no se tiene. Quisiéramos ir al mundo, quisiéramos alcanzar al perdido del más lejano a nosotros, pero no tenemos recursos, no tenemos cómo llegar a ellos, no tenemos el dinero necesario. Y la verdad es que también a través de la historia hemos demostrado que el Dios al cual nosotros servimos es el Dios de todos los recursos. Nosotros, cuando hablamos con los misioneros y con los aspirantes a misioneros, una de las grandes preocupaciones de los misioneros es de dónde van a salir los recursos para poder ir. Y eso hemos podido descubrir, de que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una misión, Dios también tiene
los recursos para que esa misión se lleve a cabo. Y eso lo hemos ido descubriendo. Dios saca de donde no hay. Dios prepara al pueblo. Y hoy día Dios está tocando corazones de hermanos que quieren ser parte de este llamado, que quieren ser parte. Tal vez no van a ir al campo misionero, tal vez ellos no van a cruzar una barrera cultural, pero sí ellos quieren aportar, quieren orar, quieren interceder para que otro pueda ir. Hoy día sí tenemos los recursos y lo hemos demostrado de sobra. Hemos podido hacer cosas que a veces para muchos son imposibles, pero sí hemos podido. Nosotros tenemos hoy día misioneros chilenos en contextos muy lejanos, con costos muy altos. Hay organizaciones que sostienen colegios, que sostienen orfanatos, que sostienen comunidades en otros contextos del mundo, todo con recursos de Chile. No es que no se tenga, sí se tiene. También se tiene para las misiones. Se puede dar para misiones. Pero hoy día hemos demostrado que sí Chile tiene los recursos. Pero nos estamos enfrentando con la tercera gran barrera. Y es la que Pedro le planteó a Dios. No quiero. Simplemente no quiero. No me hablen de eso. Eso es lo que Pedro le está diciendo al Señor. Señor, no estoy dispuesto. Y el Señor, el contexto de este texto es la predicación a un gentil. No se olviden de eso. No tiene mucho que ver con el tema de la comida o no comida. Aquí el tema era los gentiles. ¿Cuál era la visión que Pedro tenía de los gentiles? Y el Señor le hace la comparación. La misma comparación que tú haces con la comida, Pedro, es la que tienes con aquellos que no son de tu cultura, con aquellos que no son de tu propia contexto. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con algo, porque hemos descubierto que el nacionalismo le hace muy mal al cristianismo. No le permite crecer como debe hacerse. Cuando nosotros pensamos solo en nosotros, cuando una iglesia local tiene solo una visión antropocéntrica, ver por nosotros, trabajar por nosotros, difícilmente vamos a poder cumplir con el plan y el propósito que Dios tiene para la iglesia. Cuando Dios nos dio la gran comisión, nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Hechos 1:8 repite algo parecido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra gran comisión, hermanos, no termina donde terminan los límites de nuestra ciudad. Nuestra gran comisión no termina donde terminan los límites de nuestro país. Nuestra gran comisión termina hasta lo último de la tierra. Y es allí donde cada uno de nosotros tiene que hacerse parte, no solo evangelizando en nuestro contexto, no solo evangelizando a quienes están cerca mío, sino que tenemos una responsabilidad con aquellos que nunca han escuchado hablar de Cristo y que necesitan que este evangelio del reino llegue a cada criatura. Así lo dijo el Señor, a cada criatura en particular. El Señor quiere mover a su iglesia en este contexto, pero necesitamos derribar la barrera de finalmente no quiero, no me interesa. Lo que pase con el resto del mundo no me tiene sin cuidado. Eso es terrible en la boca de un cristiano. Nosotros estamos llamados para un alcance global y nuestro mensaje tiene que tener ese alcance global. Le invito a reflexionar en esta palabra. Le invito a la iglesia en Chile a reflexionar acerca de este pensamiento. Nosotros no estamos solamente llamados a ganar a los chilenos, estamos llamados a ganar a todo el mundo. Les invito a tener una palabra de oración en este momento. Amén. Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, a todas las personas que están detrás de esta cámara, Señor, que están allá recibiendo esta señal en sus hogares, pastores, jóvenes, hermanos, hermanas. Señor, necesitamos romper la barrera de finalmente no quiero. Y nosotros no decimos solo no quiero con nuestra propia palabra, lo decimos con nuestras acciones. Cuando nosotros no intercedemos por las naciones de la tierra, cuando nosotros no intercedemos por los misioneros, cuando nosotros no estamos interesados en dar, en ofrendar para que algún misionero sea sostenido en algún lugar del mundo, estamos diciendo no quiero. Señor, ayúdanos
a poder abrir nuestros ojos espirituales, mirar más allá de nuestras fronteras, Señor, y entender de que tú has puesto una gran comisión sobre esta nación tan lejana del mundo, Señor. Nosotros entendemos que cualquier lugar del mundo nos queda lejos, pero tenemos la gran comisión y estamos llamados a mover a esta nación, Señor, para ir hasta los límites de la tierra, Señor, para llevar esta palabra a naciones que necesitan tanto de ti, Señor. Gracias te damos. Te bendigo, Señor, en esta hora y dejo esta reflexión en el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas enormemente. Muchas gracias. Pastor Claudio, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Quisiera comentarle algo muy especial a usted y así como también a nuestros televidentes. Hoy cumplimos una cantidad importante de capítulos. Hoy es el capítulo número 8. Y podemos decir que es nuestro último capítulo. Usted ha sido bendecido porque hemos tenido en este pasar de estos capítulos una bendición maravillosa de poder traer profesionales para que nos puedan hablar temas de contingencia nacional y así como también a siervos del Señor como el pastor Claudio, que nos puede hablar de temáticas muy importantes, muy relevantes para la iglesia del Señor hoy en día, en esta época de la vida, ¿cierto? Y ocupar estas pantallas, estas plataformas comunicacionales para poder alabar y bendecir y extender el reino del Señor. Y así como decía nuestro pastor, poder también, así como también enviar hombres y mujeres para la evangelización. Nosotros a través de este programa hemos pretendido por sobre todas las cosas llevar adelante una palabra de aliento en donde quiera que este programa esté siendo visto por aquella persona que esté en necesidad, en angustia o tal vez en felicidad, pueda recibir una palabra del Señor. Pastor, 8º capítulo y ha sido tremenda bendición. Desde ya les dejamos invitados para que puedan continuar con nuestra programación habitual a través de Rehab Studio Live y su programa La Fe Style. Desde ya, Dios a ustedes les bendiga.